Bien, activando el poder del nuevo pacto viviremos en victoria financiera. En estos momentos, tanto los pastores como en las iglesias necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe y nuestro corazón para atravesar este tiempo de emergencia sanitaria y de crisis económica, haciendo uso de nuestra fe y la autoridad que Dios nos ha dado como hijos amados, como herederos. Les decía que este es un tema que a mí me emociona mucho compartir siempre. Hemos podido vivir grandes experiencias aquí en el ministerio, viendo personas levantarse de la quiebra económica, de comenzar negocios, de ser bendecidos grandemente, tener su casa, sus autos nuevos. Es maravilloso ver cómo Dios prospera a sus hijos y les bendice. Así que bien, lo primero que quiero en esta plática compartir con ustedes es la importancia que tiene el poder del nuevo pacto. Quiero hablar de la transferencia de riqueza, la primera transferencia de riqueza de la cual nos habla la Biblia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de una esclavitud de 430 años. Y cómo el pueblo de Israel salió enriquecido después de que Dios les había dado libertad en la tierra de Egipto. Y me gustaría comenzar por ahí precisamente porque esta semana que ha pasado, la semana anterior fue Semana Santa, este domingo celebramos Domingo de Resurrección y estamos por tanto celebrando el poder del nuevo pacto, la sangre de Cristo, a través de la cual nosotros hemos sido reconciliados con Dios. A través de la sangre de Cristo sabemos que hemos sido perdonados y por tanto que hemos recibido una nueva identidad para vivir como hijos amados y herederos. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, dice, el derecho legal. Eso es así como se traduce la palabra potestad del griego, es el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que esto es tan importante cuando una persona abre su corazón y recibe a Cristo. Nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esto quiere decir que salimos del sistema de este mundo donde nosotros como el pueblo de Israel sufrimos por una esclavitud del sistema de este mundo, una esclavitud también en el área financiera. Así que me gustaría comentar esto allí en el libro del Éxodo, capítulo 12. Cuando el pueblo de Israel estaba esa noche de Pascua, después de haber sacrificado al cordero y haber puesto la sangre de ese cordero en las puertas de sus casas, y de esta manera blindaron sus casas de la mortandad, de la plaga de mortandad que mató a todos los primogénitos en tierra de Egipto. Y dice que ellos esa noche finalmente el faraón fue quebrantado y dio la orden de que ellos salieran en libertad de la esclavitud que habían sufrido. Y dice aquí en Éxodo capítulo 12, en el verso 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Dice aquí que ellos siguieron una instrucción, una orden de Moisés, y es que pedirían a los egipcios una indemnización por todo el tiempo de esclavitud que habían sufrido. Pidieron alhajas de plata, de oro y vestidos. Y dice el verso 36 que el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, dice aquí en Éxodo. Así que aquí podemos ver entonces que el pueblo de Israel salió el pueblo de Israel enriquecido después de haber sufrido esclavitud por tanto tiempo. El pueblo de Israel salió grandemente enriquecido. La Biblia después, en el libro de Deuteronomio, Dios estableció en la ley que cuando un esclavo
de ser indemnizado. Por eso es que Moisés dio esta instrucción que después también sería parte de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Hay que recordar que una de las plagas con las que Dios trajo un juicio sobre Egipto fue la de las langostas. Y en esa ocasión dice cómo Moisés vino al faraón buscando llegar a un acuerdo para que faraón diera la orden de libertad al pueblo de Israel, y faraón pues quiso negociar con ellos. Los había engañado en ocasiones anteriores, en esta ocasión quiso negociar. Y dice Éxodo capítulo 10 verso 26 que faraón quería dejarles en libertad, pero a cambio de que ellos dejaran todos sus ganados y todas sus posesiones en Egipto. Y esto nos habla de cómo, de la misma manera, muchas veces el enemigo busca negociar con nosotros cuando encontramos salvación en Cristo. Muchas veces busca negociar con nosotros y quiere que nosotros renunciemos a lo que teníamos antes de conocer al Señor. Él nos puede hacer creer que no tenemos derecho a conservar todas nuestras posesiones una vez que tenemos a Cristo. Y en Éxodo 10:26 dice cómo la respuesta de Moisés fue no negociar con el faraón. Así que no tenemos que renunciar a nada, no tienes que renunciar a tu familia, no tienes que renunciar a prosperidad, a abundancia, porque Dios ha hecho una redención completa. No solamente darnos vida eterna, no solo darnos una nueva vida, sino como Jesús dice en Juan capítulo 10 verso 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que dijo aquí en Éxodo 10:26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Observa qué interesante, cómo aquí nos está diciendo que para Dios es importante nuestra situación económica y nuestro bienestar en este mundo. Moisés estaba diciendo a Faraón que ellos necesitaban riquezas, porque con esas riquezas iban a servir al Señor. Así que efectivamente, cuando la Biblia nos habla acerca del dinero, lo que Dios hace es expresarnos su deseo y su voluntad de traer bienestar, de prosperarnos y aún de enriquecer a sus hijos, simplemente porque Dios nos ama. Y sabemos que el hombre, al separarse de Dios, trajo maldición a este mundo, trajo maldición a la tierra. La Biblia nos dice cómo Dios dio una sentencia que consistió simplemente en dejar al hombre sufrir las consecuencias de una decisión equivocada. La Biblia nos dice cómo Dios le dio al hombre la libertad de escoger, y el hombre escogió seguir su propio camino, confiar en sí mismo y apartarse de Dios. Así que nos dice aquí en el capítulo 3 del libro del Génesis cómo vino una maldición por causa de la desobediencia del hombre. Esa es la razón que en este mundo haya pobreza, esa es la razón que en este mundo haya aflicción, en este mundo haya maldad por causa del dinero. Sí, así es. Cuando le dijo al hombre, ¿verdad? Cuando confrontó al hombre y trajo una sentencia por causa de su desobediencia, y en Éxodo capítulo 3, verso 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues entonces polvo eres y al polvo volverás. Así que estamos viendo que esta maldición que vino por causa de la separación del hombre, de su desobediencia, de su rebelión, esta maldición de pobreza, que consistiría en que el hombre tendría que trabajar con mucho esfuerzo para tener fruto de la tierra, y también tendría que obtener el sustento con el sudor de su frente. Entonces esto nos habla de la misma manera como Israel, al salir de Egipto, representa a todos aquellos que han escuchado la voz de Dios y han salido fuera de este mundo para reconocer que necesitan de Dios, y para reconocer que a través de Cristo Jesús tenemos nosotros vida eterna. Así que aquí vemos que también se rompe esta maldición de pobreza con la que Adán trajo